En esta ocasión yo estaré hablando sobre lo que es el tema de la farmacodinámica. Definimos a la farmacodinámica, que es el estudio de mecanismos de acción por el que el fármaco produce sus efectos farmacológicos, el cual va a comenzar con lo que es la unión del fármaco a su receptor. Para que se inicie la unión del fármaco al receptor, van a ser necesarias algunos acontecimientos como son las vías de transducción de señales. La vía de transducción de señales, esta se puede activar o inhibir mediante los segundos mensajeros. Entre las características del receptor vamos a tener lo que es la afinidad y la especificidad. La afinidad se define como la capacidad de un fármaco para unirse a su receptor o diana, el cual es una medida complejo receptor, y la especificidad que se da gracias al cual puede discriminar una molécula de otra, aunque no sean estas parecidas. Entre la acción vamos a tener que entre los sitios de receptor puede estar en la membrana externa, en el citoplasma o en el núcleo. Como mencioné anteriormente, la afinidad es la capacidad que tiene el fármaco para unirse a su receptor. Entonces, para lo cual vamos aquí a tener una ley de acción de masas donde el número del receptor está ocupado por un fármaco dependiente de la concentración del fármaco y de las constantes de velocidad asociadas y disociación entre el fármaco y el receptor. Como podemos ver aquí, esta pequeña fórmula donde el cociente entre la constante 1 y la constante 2 se conoce como constante de disociación, el cual va a provocar un efecto. Entre los sitios de acción de los fármacos vamos a tener que hay un sitio de acción local, sistémico o indirecto. En el local es donde se va, sin ingresar a la circulación sanguínea, ya va a tener lo que es un efecto local. Efecto sistémico debe absorberse en todo el cuerpo para de ahí realizar su acción, y la indirecta hace un efecto mediante un órgano que no está en contacto con el fármaco y tampoco no tiene afinidad por la misma. Entre las características vamos a tener la selectividad, la reversibilidad y la irreversibilidad. En la selectividad vamos a tener que una droga va a actuar sobre un órgano o un tejido y con muy poco efecto sobre los demás. Por ejemplo, tenemos el efecto de la oxitocina, que va a actuar sobre el útero para lo que es la contracción. En la reversibilidad es el efecto del fármaco, el cual va a ser solo temporal, para luego su respectiva eliminación, así cesando lo que es su acción farmacológica. Como tenemos un ejemplo, los diuréticos, la furosemida. En la irreversibilidad vamos a tener que el efecto va a ser producido por el fármaco y va a ser permanente, es decir, no va a ser reversible como en el caso de los diuréticos. Como un ejemplo vamos a tener los metales pesados como el mercurio. Entre los factores que modifican la acción vamos a tener lo que es la dosis y también la absorción. En la dosis es la cantidad del fármaco que debe administrarse al individuo para producir un efecto determinado, entre los cuales puede variar. La dosis varía dependiendo de la edad, el peso, el sexo, ya que no son las mismas dosis para cada persona, ya que puede causar una sobredosis o una intoxicación. Entre la absorción es el proceso que comprende la penetración del fármaco en el organismo mediante la administración. Entre los factores individuales vamos a tener una variación biológica y una tolerancia. En la variación biológica tenemos que no todos los individuos van a reaccionar de la misma manera frente al fármaco, ya que aquí entra en juego lo que es la dosis y la sensibilidad del paciente, ya que algunas personas pueden ser alérgicos, pueden reaccionar mal al medicamento. Entonces debemos tener en cuenta esta variación biológica. Y la tolerancia es la disminución de intensidad de la respuesta a un fármaco. Entre
otros factores individuales vamos a tener a lo que es la taquifilaxia. ¿Qué sería la taquifilaxia? Es la tolerancia que se desarrolla, que desarrolla el organismo con un carácter reversible, como mencionamos anteriormente, los diuréticos. Y la intolerancia es una respuesta cuantitativa exagerada, es decir, una dosis ordinaria de un medicamento. La idiosincrasia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una respuesta normal diferente con efectos diferentes farmacológicos, es decir, que tiene una base genética en su origen. Para los recursos evaluatorios de acción de drogas, podemos decir que aquí existe lo que es la curva de dosis-respuesta, las respuestas cuantitativas y las respuestas del todo o del nada. En las curvas de dosis-respuestas, aquí es el estudio que trata de establecer lo que es la respuesta en relación a la dosis que nosotros vamos a administrar al paciente. La respuesta cuantitativa es donde se puede medir la cantidad de fármaco que vamos a administrar dependiendo del peso y de la talla, de la edad, del sexo de la persona. Y la respuesta del todo o del nada, que se puede clasificar en existentes o inexistentes. Puede ser como, por ejemplo, la muerte o las convulsiones. En las relaciones cuánticas podemos definir que para los efectos pueden ser tanto tóxicos como terapéuticos, con el fin de calcular su índice terapéutico y su factor de seguridad. Como mencionamos anteriormente, la relación de dosis-respuesta de un fármaco se describe, como podemos ver aquí, en lo que es un porcentaje de respuesta máxima. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, la respuesta que sería del 0 al 100%. Las curvas de dosis-respuesta están escalonadas en relación a lo que es la dosis del fármaco, la ocupación del receptor y la magnitud del efecto. Para que un fármaco sea determinado, la respuesta máxima se produce cuando todos los receptores se encuentran ocupados y la respuesta semimáxima se produce en el 50%. Es donde vamos a estar, en el 50% es donde se diría que la relación dosis-respuesta tiene un efecto favorable para el paciente, ya que si se eleva o se disminuye tendría sueño o también puede causar la muerte. La asociación de fármacos y sus efectos. Vamos a tener los efectos agonistas, antagonistas, entre los cuales los efectos antagonistas quiere decir que imitan el efecto del transmisor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se administra a un agonista junto con un agonista parcial, actúan como un antagonista al impedir que el agonista sea un receptor, reduciendo así su efecto. Es decir, que un antagonista no tiene una eficacia, ya que puede actuar como un medicamento eficaz, como puede ser los beta adrenérgicos, un beta bloqueante, como por ejemplo los que se usan para la hipertensión, para tratar la hipertensión. Ya, la asociación de fármacos y sus efectos de sensibilización de receptores. Aquí se da en lo que es la pérdida de la respuesta de una célula a la acción de un ligando. Dicha pérdida puede ser por la alteración de los receptores. El antagonismo. Como expusimos anteriormente, se dice que es la disminución, anulación de la acción del fármaco, como por ejemplo puede ser la cafeína.
que es un estimulante del sistema nervioso central, o el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central. Por tanto, vamos a decir que los antagonistas son los que tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Clases de antagonismos. Vamos a tener lo que es el antagonismo competitivo o farmacológico y el antagonismo no competitivo o fisiológico. También tenemos los antagonismos por dualismo no competitivo y las ventajas del antagonismo. Se puede decir que frena los efectos adversos indeseables sin quitar la opción útil que necesitamos. Por ejemplo, la morfina. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor cólico renal que es sumamente fuerte y necesitamos calmar el dolor que vamos a administrar, necesitamos la morfina, que es un analgésico, pero que a su vez se debe combinar con la atropina para contrarrestar lo que son los efectos espasmogénicos producidos por la morfina.